Yo lo quiero llevar esta mañana a que hablemos esta palabra, a que declaremos esta palabra. Por eso le quiero invitar que nos vayamos al pasaje bíblico que es la base fundamental de esta palabra. Y se trata de Ezequiel capítulo 37, versículo 4 al 6. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 al 6. Y la Biblia dice, si usted lo encontró, me dice amén. No estará el pasaje en pantalla, busquémoslos en la Biblia, por favor. Quiero más que hacer una predicación expositiva, contarle lo que Dios tiene para nosotros, el potencial y el poder. Quiero que nos vayamos y usemos la Biblia. Le dije a Ezequiel, cuando lo encuentre me dice amén. ¿Sabe usted dónde está Ezequiel? Justamente antes de Apocalipsis, hermano. Están los profetas, está Daniel, antes de Daniel está, va a encontrar ahí a Ezequiel, ¿verdad? ¿Lo encontró? Me dice amén. Eso. Y si le hace más fácil encontrar a Isaías, Jeremías, más adelantito, ahí va a encontrar a Ezequiel. Listo. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 al 6. La Biblia dice de la siguiente manera: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salgan carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Y así vivirán y sabrán que yo soy, ¿qué dice? Jehová. En esta versión dice el Señor. Creo que usted va a sentir como que no leí el mismo pasaje. Vamos, leámoslo una vez más entonces. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dije, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque esta palabra encuentre cabida en nuestro corazón, Señor, que nos llene, que nos supla tu palabra, Señor, todo aquello que necesitamos en el corazón. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Esta palabra que voy a predicar es la introducción prácticamente a la palabra profética de este mes, porque no lo voy a predicar todo. Voy a predicar una parte, la otra parte estará siendo predicada en el culto a las 10 de la mañana. Ahora, hay algo poderoso que necesitamos entender, que la Biblia nos enseña, que Dios nos enseña desde el Génesis. Desde el Génesis podemos entender algo, y esto es el poder de su palabra. Lo llevo a la Biblia nuevamente, a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Ese está más fácil de encontrar. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. ¿Quién dijo? Y dijo Dios. Nos damos cuenta entonces que la creación de los cielos y la tierra estaba. Si vamos a estudiar esto de formas
profunda, vamos a tener que entender muchas cosas que nos llevaría mucho tiempo explicarlas, porque son temas teológicos, es temas grandes que hay que entender que entre el versículo 1 y el versículo 2 pudieron haber pasado muchos años. La primera pregunta es, ¿será que Dios crea el desorden? ¿O tuvo que haber sucedido algo entre el versículo 1 y el 2? Tuvo que haber sucedido algo. Todo comienza y creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice, claro, hubo un tiempo en el cual se determinó que la Biblia tenía que distribuirse en capítulos, en versículos. Pero ese escrito nos dice que algo sucedió en la tierra, que algo grande pasó en la tierra. La creación estaba hecha, el Espíritu de Dios estaba, y dice que el Espíritu se movía sobre la faz, sobre la tierra. Estaba el Espíritu, había poder de Dios ahí actuando. Pero faltaba algo. Y es lo que aparece en el versículo 3 del Génesis. ¿Qué dice el versículo 3 del Génesis? Y dijo Dios. Usted y yo podemos tener tantas cosas en nosotros, pero si a nosotros nos falta la palabra dicha de Dios, nos falta todo. Porque lo que activa la vida, lo que activa tu corazón, lo que activa tu fe es la palabra. Todos tenemos a Cristo. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué te activa a creer todos los días? Dígame usted por favor, ¿qué es lo que le activa a creer? ¿Acaso no es la palabra de Dios? ¿Acaso no es una promesa bíblica? ¿Acaso no es una palabra que sale de Dios, la cual nos fortalece, la cual nos dice que sí podemos, que sí vamos a salir adelante, que sí vamos a poder vencer este día, que vamos a llegar a la siguiente semana, que vamos a llegar al siguiente mes, que vamos a llegar al siguiente año? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es la palabra la que nos da fuerza. ¿Cuántos algún momento del día se sienten tristes, agotados, desesperados, faltan fuerzas y falta dinero? ¿Qué es lo que nos logra levantar? Aparte de un buen café. Ocupamos la palabra de Dios. ¿Cuántos se extrañan cuando no han escuchado una predicación en el día? No has leído una palabra, te sientes vacío, porque hay algo que falta. Si no te falta la palabra, arrepiéntete, porque estás bien poquito. Tu hombre o tu mujer espiritual está bien pachito, tanto a punto que va a morir. Porque si no te falta la palabra, en un día que a un cristiano no le falte la palabra, ay hermano, eso asusta. Y podemos estar haciendo cualquier cosa, podemos estar sirviendo, podemos estar ofrendando, sí. Pero si no te falta la palabra, entonces no hay hambre. Y si no hay hambre, no hay manera de saciarse. Y para que tú y yo nos saciemos, Dios nos da la palabra. La creación estaba, el cielo, la tierra estaba, el Espíritu estaba, pero algo poderoso cambió. Y a partir de ahí, Dios no paró de hablar. ¿Cuántos días estuvo hablando Dios ahí? ¿En cuántos días hizo la creación? Y el séptimo día dice que descansó. Pero mire cómo todo cobra vida a través de la palabra. Alguien tiene que entender esta mañana que hay cosas que van a cambiar cuando tú comiences a hablar la palabra de Dios. Tienes que entender que necesitamos apoderarnos de la palabra, las promesas. Pero ¿cómo vamos a tener promesas si muchas veces los hijos del reino no leen la Biblia? Como hijos de Dios necesitamos tener Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón. Jesús mismo fue probado, fue tentado. Y Satanás iba y le decía cosas. Lo tentaba incluso queriendo utilizar la Biblia. Jesús le respondía siempre con la palabra. Te voy a dar todo lo que ves si postrado me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? ¿A quién tenemos que adorar? Le dijo Jesús. Pero ¿qué decía antes de responderle a Satanás? Escrito
está. Eso es algo poderoso. Jesús nos enseña que todo cristiano debe defenderse ante las acechanzas del enemigo con esa palabra poderosa: escrito está. ¿Tienes promesa? Escrito está. ¿Tienes palabra? Escrito está. Si se fijan, Jesús no salió con un argumento loco. No salió con un argumento: ¿qué te pasa, muchacho? Déjame en paz, hombre, que no me ves que yo estoy ayudando. Qué barbaridad, qué difícil. Aquí no lo dejan emprender ministerio a uno. Aquí qué barbaridad, qué duro la vida. ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo me mato? ¿En qué pasamos todo el día? En queja. En queja. Queriendo convencer a la gente que te quiera cuando ¿quién está obligado a quererte? Si ni somos, mira, a menos que fuésemos moneditas de oro, se matan por nosotros, hermano. Si fuéramos una monedita, por lo menos una pelotita de oro, yo le aseguro que se matan por nosotros. Si eso que el ser humano te desprecie, eso que no te complique. ¿Cuándo te van a querer? Cuando tenés, cuando ya no tenés, no te quieren. ¿Oh? Amén. Vaya, para que se consuele el corazón, hermano. Para cualquiera que está abatido ahí, yo no sé por qué nadie me quiere, porque ya no tenés. ¿Oh? Porque a veces estamos desesperados y Jesús dice: no te defiendas así, no hables. Miren todo lo que yo he hecho, miren todo lo que yo he creado. Ay, ustedes mismos saben. ¿Cuánto se decía de nuestro pastor Ángel Emilio? ¿Cuánto se sigue diciendo hasta el día de hoy? ¿Le paró bola a él a lo que decían? Nunca. Él siguió haciendo lo que era la obra que Dios le había encomendado. Se fue el hombre debiéndole a Dios. Él hizo la obra que Dios le encomendó. ¿Cómo tenemos que aprender a vivir nosotros? Haciendo la obra de Dios. Pregúntele a Dios qué es lo próximo a hacer. Vamos a la palabra, qué es lo que Dios nos dice, para que podamos tener la respuesta correcta al enemigo. Para que usted y yo tengamos todos los días una respuesta correcta, necesitamos leer la palabra para poder decirle a Satanás cada vez que venga, la prueba cada vez que venga, puedes decirle: escrito está. ¿Qué te pasa? Escrito está. Yo soy hijo de Dios. Escrito está. Dame, si este no es creyente, este no es salvo, este no es... Escrito está. Escrito está. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Alguien dice amén? Es que es bien feíto, es bien chaparro, es bien gordito. Por eso, escrito está. Hay alguien que te levanta la cabeza. Hay alguien que te da gloria. Hay alguien que te da poder. ¿En quién somos? ¿Quién es nuestra gloria? Dígame, ¿en quién nos glorificamos nosotros? El que se glorifica, decía el apóstol, glorifíquese en el Señor. ¿Se va a sentir usted pollón? Que sea en el Señor, hermano. Porque por nuestra cuenta no tenemos. ¿Se quiere sentir grande usted? Que sea en el Señor. ¿Se quiere sentir fuerte? Que sea en el Señor. La palabra nos dice entonces que usted y yo tenemos poder. Poder. Faltaba la palabra, faltaba que dijera Dios. La pregunta es: en lo que estamos viviendo ahora, actualmente, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué dice Dios para el afligido? ¿Qué dice Dios para el enfermo? ¿Qué dice Dios para el endeudado? ¿Qué dice Dios para el atribulado? ¿Qué dice Dios para la viuda? ¿Qué dice Dios para el huérfano? ¿Qué dice Dios cuando tenemos problemas? ¿Qué dice Dios cuando tenemos hambre? ¿Qué dice Dios acerca de tu caso ahora mismo? ¿No será que Dios ya dijo algo y lo estamos ignorando? ¿No será que Dios te dijo ya qué es lo que tienes que hacer? ¿No será que Dios te dijo ya lo que tú eres? Escrito está: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escrito está: si está alguno enfermo entre vosotros, haga oración.
llame a los ancianos de la iglesia, que hagan oración, y la fe salvará al enfermo. ¿Está alguno triste entre vosotros? ¿Qué dice la palabra? Cante alabanzas. Pero como el ser humano batalla buscándole la lógica a este volado, hermano, loco va a quedar. Loco vamos a quedar. Es que le quiero buscar la lógica, hermanito de mi alma. Mire, las computadoras se pueden programar. Algunos animales se pueden amaestrar para que sean obedientes. ¿Y el ser humano? Padres, madres, díganme, ¿es fácil dominar el ser humano? ¿Es fácil instruir el ser humano? ¿Es dócil de manejar el ser humano? ¿Quiénes son los que le quitan la vida a los padres? Los hijos. Hay hijos que son como alacranes. Los alacranes se hartan a la nana. A la misma que los parió, se la comen. Ahí le dejan el cascarón. Asimismo, el ser humano delante de Dios sabe que el único que tiene el poder de cambiar el corazón del ser humano solamente Dios. El único que puede cambiar tu temporada, tu ambiente, lo que tú estás viviendo, solamente Dios. Lo que no tienes, declara que lo tienes por la fe, porque el único que puede cambiar tu panorama, tu estatus, el único que puede cambiar la situación, la condición, el diagnóstico, el único que puede cambiar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, solamente Dios. Es a través de su palabra que cobramos vida, que tenemos esperanza, que tenemos gozo, que tenemos paz, que tenemos provisión, que tenemos bendición, que tenemos protección. Solamente a través de ¿qué? A través de su palabra. Alguien dice amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. A partir del versículo 3 del Génesis comienza el Hijo de Dios. A partir de ahí ha seguido hablando a muchas vidas, a muchos corazones, a la naturaleza misma. También el mismo Dios nos ha dado poder de hablar, de profetizar. Esto al recibir a su único Hijo como Señor y Salvador de nuestras vidas. San Juan capítulo 1 versículo 9 al 12 dice: aquella luz verdadera que alumbraba o que alumbra a los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Alguien aquí es hijo, es hija de Dios? ¿Alguien aquí es hijo, es hija de Dios? Algo ellos lo rechazaron, usted lo recibió, usted es un hijo de Dios. ¿Cuál es el problema de los hijos de Dios? Que le queremos caer bien a Dios y le queremos caer bien al mundo también. Y eso no se puede. Iglesia, ¿quiere usted que el mundo lo ame? No lo van a amar. No ve de que donde hay iglesia no puede haber chupadero, pues. Gran problema tuvieron allá donde comenzamos nosotros a congregarnos. Le cerraron el lugar a unos señores y nosotros ni cuenta nos dábamos que tenían ese problema. Porque abrieron el comercio lo abrieron justamente antes que nosotros. ¿Se acuerdan que nos íbamos a venir en diciembre supuestamente? Y solo hicimos el culto de apertura aquí, pero seguimos congregándonos allá. Y nos pasamos hasta en febrero, ¿se recuerdan? Ok, ellos dijeron, como ya fueron a hacer culto allá, estos ya se van y abrieron el negocio. Y no los han cerrado, hermano. El pueblo de Dios tiene poder, tiene autoridad. El problema es que estamos adormecidos y queremos caerle bien al mundo. ¿Y cómo está? ¿Y cómo le va? Y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Qué pasa? Como un hombre que estaba abatido, no hallaba cómo pagar la factura de la iglesia. Estaba igual como nosotros construyendo. Y usted sabe que cuando se está construyendo nunca hay dinero de sobra. Todo está consumido. Es terrible. Y aquel hombre estaba predicando el domingo y escuchó el vecino del frente que el pastor le faltaba pisto. Y aquel tenía un producto que quería vender.
Era una cantina la que estaba enfrente. El cantinero se había inventado un ron. El ron se llamaba Palo Viejo. Llegó al pastor al terminar el culto y le dijo: pastor, yo quiero hacer un trato con usted. Mire los hijos del reino queriendo hacer trato con el mundo. Y le dice: si usted, yo le escuché que usted tiene problemas ahí que no tiene para pagar y para seguir construyendo. Yo le tengo $2,000, le dijo, de ofrenda. Solo necesito que me haga una promoción en el culto. Necesito que me anuncie el ron. Yo tengo un ron que se llama Palo Viejo, que lo quiero anunciar, pero yo aquí muchos de los hermanos que vienen con usted eran mis clientes. Y yo quiero anunciar para que lo prueben, hermano. Y dijo el pastor: vamos a ir a orar. Y dice que se fue a orar el hombre, pero estaba en desesperación. Y dijo: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo le quito estos dos? Mire, que se agaje el pastor. Dame sabiduría, cómo quitarle estos $2,000 a este baboso. Dame la sabiduría. ¿Será que será justificada? ¿Será que esa ofrenda será santa? Y estaba leyendo la Biblia y encontró aquel pasaje que decía: no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Será que Dios me mandó el cantinero? Dijo. Bueno, y le dijo al cantinero: llegues el domingo a las 10 de la mañana en este culto. Es el más lleno. Le va y le vamos a hacer el anuncio. Y oran: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque este hombre yo le tengo que quitar esos $2,000. Lo ocupamos, Señor. Y se va. Ora el culto. Que el pastor sudaba, hermano, aquí con aire acondicionado, y aquel pastor sudaba. Tengo que predicar, termina la alabanza, dan los anuncios y todo. Viene la palabra. Prepárese porque viene la palabra. Hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Y le dijo Ali, se acercó, estaba delante en la silla. Alita el cheque, le dijo. Alita el sobre, le dijo. No, de aquí lo ando. De aquí lo que usted lo anuncia, le dijo. Y yo le doy los $2,000, le dijo. Listo. Ahorita lo recibí, dijo. Vamos a ver, nos vamos a ir a la palabra. La palabra de Dios dice: las cosas viejas pasan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro tema para hoy es: rompa lo viejo. Venga esos $2,000, le digo. ¿Le cumplió o no le cumplió el hombre? Le anunció el rompa lo viejo. Y le dijo: rompa lo viejo. Le dijo: venga esos $2,000. El hombre siguió construyendo. Ahí vea que quiere que anunciemos, hermano. Iglesia preciosa, nosotros no podemos avanzar en el reino de Dios si tenemos amistad con el mundo, si queremos tener amistad con Dios. La misma palabra dice que no se puede servir a dos señores. Tenemos que definirnos por Cristo en nuestra vida. Hay problemas en la calle, hay problemas allá, sí, pero que el creyente no sea parte del problema, que el creyente sea parte de la solución. Siempre nos hemos utilizado la palabra que Dios nos da el poder de atar y de desatar, pero se nos olvida el contexto de cuál es que dice la palabra. ¿Saben en qué momento está diciendo la palabra? Eso de cómo tenemos que aprender a perdonar y a solucionar muchas cosas, muchos conflictos. Porque dice que la iglesia tiene poder. Está diciendo que la iglesia tiene poder para atar y para desatar. Y que no vayamos al mundo a solucionar nuestros problemas con los jueces, con todas las cosas. Porque entre nosotros podemos solucionar los problemas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, que Dios nos ha dado el poder, sí, nos ha dado el poder, sí, nos ha dado la palabra. ¿Sí? Amén. Yo que siento un mal olor, dice. Un mal olor. Usted anda el poder, ahí en la cartera anda el desodorante, pero no se lo quiere echar porque dice que ya se echó lo que se iba a echar en el día. Y aquel olor, cada hora que pasa, hermano, se va incrementando. Comienza a echarse a perder uno como leche agria. Y ahí anda el desodorante, pero no se lo quiere echar porque está necio. Todos tenemos la solución. Todo cristiano tiene herramientas.
Tenemos la solución en la oración, en congregarnos, en el Espíritu, en la palabra. Hay vida. Eso provoca cambio. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? También es importante resaltar que aun cuando Cristo no había subido al Padre, todos sus discípulos y demás cristianos no habían recibido la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Por lo tanto, faltaba el poder del Espíritu en su vida para tener una vida victoriosa. Todos los que recibieron el Espíritu Santo nunca más fueron iguales. Ahora mismo debemos comprender que para tener una vida victoriosa necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? ¿Qué debe de buscar el cristiano entonces? Busque la iglesia, adore a Dios, ore al Señor, clame al Señor y pida la llenura del Espíritu Santo en su vida. Porque al tener el Espíritu Santo, usted va a ir a la palabra y la palabra va a brotar para vida. La palabra va a cobrar vida en usted y eso va a hacer cambios poderosos. Mire lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego de recibir el Espíritu Santo, ahora tenemos alguien que da testimonio de nosotros para validarnos, activarnos el poder en nuestras vidas. Poder para vencer las pruebas, iglesia. Poder para vencer las tentaciones, las dificultades que debemos enfrentar como cristianos. Ahora que usted tiene el poder de Dios, ahora que usted tiene el Espíritu, ¿sabe qué dice Romanos capítulo 8, versículo 16? El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Cuando teníamos una vida de pecado, una vida de libertinaje, dígame usted si nosotros teníamos la convicción de que éramos salvos, ¿verdad que no? Muchos cristianos cuando están viviendo una vida un poquito desordenada entran en temor y ahí es donde tenemos que reconciliarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos salvos. Porque sentimos que algo nos ha faltado. Porque sentimos que estamos mal. Porque dice la Biblia en Romanos 8:16, se lo repito, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, asegura a nuestro espíritu, el espíritu del ser humano, que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que te asegura la salvación entonces? El Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tienes la certeza de la salvación. Es el Espíritu. Imagínese una persona que no se expone al Espíritu Santo por meses, por años. Dígame usted, ¿qué certeza de salvación tiene? ¿Nos podemos engañar a nosotros mismos? No, si yo soy cristiano, yo creo en Dios. Dice la Biblia que los demonios también creen y por eso no los hacen cristianos. Ellos saben quién es Dios, pero por eso no son cristianos. Creer que Dios existe es una cosa, creerle a Dios, a su palabra y confesarla y declararla es otra cosa. ¿Alguien dice amén? Existe una conexión entre nosotros y la creación. Tiene que entender esta palabra poderosa. Existe entre nosotros y la creación esa conexión poderosa. Ella sabe que en nosotros hay poder. Por ser hijos de Dios, por tener el Espíritu Santo y también por tener la palabra de Dios en nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:19. Crea esto y guárdelo en su corazón, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Quién creó todo lo que hay? ¿Acaso no fue Dios? ¿Qué le dijo Dios al hombre y a la mujer? ¿Qué le dijo al hombre? De un solo sojuzgar la tierra, gobiernen sobre los animales, sobre las aves del campo, sobre todo lo que hay, sobre todos los sembrados, gobiernen, ustedes manejen todo esto. ¿Usted cree esta palabra? ¿Sí o no? ¿A quién le ha dado el poder Dios acá en la tierra para gobernar entonces? ¿Acaso no es a usted y a mí? ¿Cree esta palabra? Yo creo y quiero que usted se convenza que en usted hay poder.
que no tiene que andar mendigando amor ni mendigando nada. ¿De qué tiene que andar mendigando nada? Porque usted tiene poder. Usted es un hijo, una hija de Dios. Donde no te quieren, no entres, no insistas. Ten coraje. Una cosa es pasar pobreza y otra cosa es no tener dignidad, hermano. Tenga coraje, tenga dignidad, párese firme. Dios está con usted. ¿Qué ha pasado? Dificultades, ¿qué ha pasado? Prueba. Dios te ama, Dios está contigo. No importa cuál es el fracaso, cuál es el problema. Dios está contigo. El que murió en la cruz del Calvario no ha sido ningún hombre, ningún pelado. El que murió por ti en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Y Él dice que tú tienes vida, que tú tienes vida, que tú tienes esperanza y que tú tienes poder. Alguien recibe esa palabra y dice amén. Póngase en pie, por favor. El pecado causó que la creación cayera del estado perfecto en el que Dios la creó. El mundo es esclavo de la muerte y de la descomposición, de modo que no puede cumplir con el propósito para el que fue creado. Un día toda la creación será liberada y transformada. Hasta que llegue ese día, la creación espera con gran expectativa la resurrección de los hijos de Dios. Hay un canto precioso que dice: y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exalta, ¿se recuerdan? Al Cordero de gloria. La esperanza de este mundo sí está en Cristo. La esperanza de este mundo está en que tú y yo nos manifestemos. Dios te da la palabra hoy para que vayas y profetices y hables vida. ¿Qué voy a profetizar, pastor? Profetice lo que está en la palabra. Profetice, hable lo que hay para el pobre, para el necesitado, para la prostituta, para la viuda, para el afligido, para el ladrón, para aquel que está borracho, para todo aquel que tiene un vicio, para todo aquel que está enfermo. Hay una palabra. Profetice la palabra. Dígale que hay sanidad, dígale que hay libertad, dígale que hay gozo, dígale que hay esperanza en Cristo, dígale que hay solución a problemas. ¿Dónde está la generación que se va a parar y va a decir: yo creo en la palabra, yo creo en lo que Dios dice, yo creo en que puedo hablar como Ezequiel, hablar la palabra de Dios a la situación, a los huesos secos, y declarar que el que sana, que el que restaura, que el que da vida se llama Cristo? El Dios todopoderoso que nos da la palabra es el que puede darte a ti el poder para romper todas las cosas. Ese problema en tu casa, ese problema ante tu hijo, ese problema ante tu esposo, tu esposa, póngase firme, hable la palabra y declare por fe. Hable en su casa: te vas de esta casa, te vas de esta habitación, te vas de este lugar, te vas de este terreno, porque este terreno le pertenece al Dios todopoderoso que lo creó. Nadie, ningún mentiroso puede llegar a pararse, a adueñarse de lo que Dios te ha dado, a que manejes, a que administres, a que tengas, porque los hijos del reino tienen que manifestarse. Este es el tiempo, iglesia, en que te pares y digas: yo soy hijo, yo soy hija de Dios y nada me puede quitar. ¿Qué dice la palabra? Que el que esté en sus manos. ¿Estás en las manos de Dios? Si no estás en las manos de Dios, necesitas estarlo. Corre a los brazos de Dios, corre a los brazos de Jesús, porque estando en las manos de Dios, nadie te va a arrebatar. Pases el problema que pases, eres marcado, tienes la palabra, tienes el espíritu, tienes todo lo que necesitas. Que el que emocionalmente no está bien salga corriendo de ese cuarto. Corra, váyase a algún lugar, váyase aunque sea a tomar un café, pero huya de la soledad, huya de esas palabras mentirosas del diablo que están sonando en su cabeza. Busque a leer la palabra, congréguese, créale al Señor, involúcrese, métase en algún grupo de servicio en la iglesia. Eso le va a ayudar, pero nunca ande esperando oír, creer lo que la gente dice, lo que el mundo dice, lo que el diablo dice. Te van a volver loco. O le crees a Dios o le crees al mundo. ¿A quién le quieres creer? ¿Qué dice la Biblia de ti entonces? ¿Hay algún pasaje que te ha marcado? ¿Hay alguna palabra que te ha marcado? Cierra tus ojos y piensa en esa palabra.